Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz porque vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Y sí, en esta ocasión vamos a hablar de un músico bastante poco conocido, del cual ni siquiera he conseguido encontrar una fotografía. Me refiero a un trompetista, también toca el fliscorno, o tocaba el fliscorno porque ya murió en el año 1969, y me refiero a Wilbur Harden. Wilbur Harden, la verdad es que siempre que se habla de este hombre, y es algo que no se hace demasiado, esto de hablar de Wilbur Harden, pues siempre que se habla de él, se habla mucho más de los músicos que tocaron con él a finales de los años 50 que del propio Wilbur Harden. Y es que algunos de esos músicos han pasado a la historia del jazz como verdaderos gigantes de esta música, que lo son. Me refiero, por ejemplo, a John Coltrane, a Curtis Fuller, a Tommy Flanagan, entre varios otros. Pero de este hombre que tocaba la trompeta, que tocaba también el fliscorno, no se sabe mucho, pese a que las escasas grabaciones suyas que nos han llegado demuestran que poseía un talento innegable. Ya digo que no se sabe mucho acerca de Wilbur Harden. Se conocen algunas de sus grabaciones, sobre todo las que realizó junto a John Coltrane, pero poco más. Se sabe, eso sí, que nació en el sur profundo, en el Deep South de los Estados Unidos, en la ciudad de Birmingham, en Alabama, o como se dice aquí en los Estados Unidos, Birmingham, en comparación con el Birmingham de los ingleses del Reino Unido. Bueno, en Birmingham, Alabama, es donde nació en 1925 Wilbur Harden, e inició su carrera profesional en las orquestas que acompañaban a cantantes de blues importantes, como por ejemplo el blues shouter Roy Brown, que grabó entre otras canciones Good Rockin' Tonight, que después Elvis Presley grabaría también en una versión más rockabilly, o también otro cantante especialmente apreciado por Elvis Presley, como era Ivory Joe Hunter. Ivory Joe Hunter era un pianista, cantante y también compositor, que compuso canciones importantes y que, bueno, pues es una suerte de pionero de lo que posteriormente se conocería como el soul. Pues Ivory Joe Hunter y Roy Brown fueron dos de los cantantes de blues en cuyas orquestas comenzó su carrera Wilbur Harden. Después pasó Harden un tiempo en Detroit, en el estado de Michigan, allá por el año 1957, que es el momento en el que realiza una serie de grabaciones junto a Yusef Lateef para el sello Savoy Records, sello al que estaría íntimamente ligado durante prácticamente toda su breve carrera Wilbur Harden. Un año después, en el año 1958, se estableció en Nueva York y allí realizó en un muy breve periodo de tiempo las grabaciones por las que se le recuerda hoy en día. Claro, aquellos que recuerdan a Wilbur Harden. Son las grabaciones en las que participa precisamente John Coltrane. Y de las 4 sesiones que en ese año registró Wilbur Harden para Savoy Records como líder, en 3 de ellas, que se titulan Mainstream 1958 o 1958, Jazz Way Out, que es el disco que voy a comentar más por extenso y que tengo aquí, y Tanganyika Strut. En esas 3 sesiones, en esos 3 discos, participa Coltrane.
Y en todos ellos encontramos grandes jazzmen, como ya he mencionado algunos, Curtis Fuller al trombón, Tommy Flanagan al piano, Louis Hayes o Art Taylor a la batería. Y además de estas 4 sesiones, las únicas que dirigió como líder, Wilbur Hardin aparece como acompañante en varias sesiones más, lideradas por Train y por Curtis Fuller, además de las que ya había grabado el año anterior con Yusef Lateef. Pero una enfermedad que no se menciona en ninguna de las pocas fuentes que he podido encontrar sobre él, esa enfermedad lo llevaría al hospital, de donde no parece que salga hasta el año 1962, y para entonces ya se le pierde completamente la pista y su carrera ya nunca se recupera. No es que Wilbur Hardin haya sido un músico muy conocido en vida, pero sí que se reunió, sí que se rodeó de músicos importantes, y para cuando sale del hospital en el año 1962 ya su carrera nunca se va a recuperar, y el propio Hardin tampoco se va a recuperar porque a finales de los años 60 fallecería. El de Wilbur Hardin ha quedado en la historia del jazz como un hombre verdaderamente misterioso, pese a haberse rodeado de grandes músicos. Se sabe muy poco de su vida, se sabe muy poco también de su formación musical, de esos primeros años en los que se interesa por la música y aprende a tocar la trompeta y el fliscorno, y ni siquiera yo he podido ver ninguna fotografía de Wilbur Hardin. No sé si sobrevive alguna, pero si es así, yo no he visto ninguna. Eso sí, se sabe que falleció en la ciudad de Nueva York en el año 1969, probablemente, aunque de esto tampoco estoy seguro, a causa de alguna dolencia relacionada con la enfermedad que efectivamente puso fin a su carrera en la parte final de los años 50. Tengo aquí a mi lado, en la mesa, el Dictionnaire du Jazz, el diccionario del jazz de Philippe Carle, André Clerjat y Jean-Louis Comolli. Este diccionario verdaderamente valioso, que en cierto momento se tradujo al español. Aquí lo tengo en la edición en francés publicada, bueno, es uno de los bouquins o libros de Robert Laffont. Libro absolutamente imprescindible, ya sea en la versión original en francés o en traducción española. Y aquí, en este Dictionnaire du Jazz, vemos que hay una entrada, breve eso sí, pero hay una entrada que describe a Wilbur Hardin de esta manera. Cito lo que dicen los autores de este Dictionnaire du Jazz. Por su contención en la expresión, la fragilidad de sus ataques y su sonoridad realzada por su elección mayoritaria del fliscorno, parece que tocaba más el fliscorno que la trompeta, aunque tocaba ambos instrumentos, a Hardin se lo ha comparado con Miles Davis. Ahí es nada, se le ha comparado con Miles Davis. Su personalidad es, de hecho, más compleja, dicen los autores del diccionario del jazz. Su apego al tempo, su gusto por las proezas técnicas y las conquistas armónicas, la limpieza de sus propuestas y lo untuoso de sus desarrollos contribuyen a un cierto clasicismo. Lo consideran un músico, en cierto modo, influido por el clasicismo. No sé si se refieren al clasicismo de la música clásica o si se refieren al jazz más clásico. Y después hablan de algunas, hacen una lista de las características particulares de Wilbur Hardin. La alternancia sistemática de frases cortas y amplias, esto es así, totalmente cierto. La torsión de las blue notes, su sonido está muy influido en muchos casos por el blues. Y no olvidemos que empezó a tocar en orquestas que acompañaban a cantantes de blues, lo cual es lógico en ese sentido.
Una interpretación un tanto churchy, es decir, de iglesia, sin olvidar su arte consumado en la construcción de los solos que resultan siempre de una gran elegancia. Palabra importante, esto está en la página 507 de esta edición en francés del Diccionario del Jazz. La palabra elegancia es muy importante cuando hablamos de Wilbur Harden. Esto se nota en todas las grabaciones suyas que he tenido la oportunidad de escuchar y se pone de manifiesto especialmente todo esto que mencionan los autores del Diccionario del Jazz. Todo esto se pone de manifiesto claramente en sus sesiones con Coltrane, como la que ya he mencionado, que es esta que aquí tengo en CD. Por cierto, que no siempre son fáciles o baratas de conseguir en CD. Yo tuve la oportunidad de comprar este disco hace varios años en una tienda de segunda mano de Nashville. He escuchado otras grabaciones suyas, pero esta es la única que realmente tengo en mi colección, en mis estanterías. Se llama Jazz Way Out, una sesión grabada en un solo día para Savoy Records el 24 de junio de 1958. Y una sesión, esta Jazz Way Out, en la que, además de John Coltrane al saxo tenor, tenemos a Curtis Fuller al trombón, a Tommy Flanagan, otro músico verdaderamente elegante, como es Tommy Flanagan al piano. Tenemos también a Al Jackson al contrabajo y Art Taylor a la batería. Un gran sexteto. Desde luego, me parece un sexteto excelente. Harden aquí toca la trompeta, pero sobre todo el fliscorno, y el álbum contiene solo 3 temas, todos ellos extensos, 2 compuestos por Harden, que era un compositor, por lo que vemos aquí, por lo que se puede escuchar aquí, verdaderamente notable, muy influido por el blues en sus composiciones, de la misma manera que lo es, o que lo está en sus interpretaciones. 2 de los 3 temas son de Wilbur Harden y 1 lo aporta Curtis Fuller. El más largo es el de Curtis Fuller, por cierto. Las notas de un tal H o H. Alan Stein, no estoy seguro de quién es este hombre, con lo cual no sé tampoco cuál es su nombre de pila, H. Alan Stein, escribe las notas y ahí es donde este crítico lo compara con Miles Davis, y las notas dicen también que sus primeras grabaciones tuvieron lugar con Yusef Lateef. Este crítico habla o describe el sonido de Yusef Lateef como inusual y ya está, porque no dice mucho más sobre Wilbur Harden en esas notas, solamente lo compara con Miles y después dice que tocó o que inició su carrera discográfica con Yusef Lateef. Poco más sobre Wilbur Harden, y de hecho las notas prestan más atención a John Coltrane, a pesar de que el trompetista Wilbur Harden es el que aparece realmente como líder de esta sesión. La música, por supuesto, pueden estar seguros de que es excelente. Con esos músicos es imposible que no sea así. Empezamos con Dial Africa, del propio Harden, que abre el disco y que es un medio tiempo en formato de blues, que ofrece, eso sí, suficiente espacio para los solos de Harden, de Train, de Fuller y también de Tommy Flanagan. Y la percusión de Art Taylor subraya algunos pasajes en los que Harden y Coltrane tocan al unísono. Hay algunos momentos en los que Harden y Coltrane tocan al unísono y eso está muy bien subrayado por la percusión de Art Taylor. El segundo tema, que se titula Umba, también es de Harden y es una pieza un poco más compleja que comienza con solos de Coltrane y de Fuller para después acelerar el tempo posteriormente cuando entran con fuerza Harden y
Flanagan. Los platillos, en este caso, los platillos de Taylor puntúan el ritmo, siempre percusivo, de este tema. Tanto el primer tema como el segundo tienen una característica muy percusiva. Y después el disco se cierra con una pieza de Curtis Fuller de casi 15 minutos que ocupaba originalmente toda la cara B de este disco y que se titula Gold Coast, la Costa Dorada, y que se caracteriza por un ritmo de ciertas influencias latinas, como dice Stein en las notas, y que tras una introducción a cargo de todo el sexteto deja paso a extensos solos de cada uno de los componentes. Las notas de Stein, por cierto, señalan el efecto hipnótico de las contribuciones de John Coltrane, pero en general estamos ante una pieza relajada en la que todos los músicos que aquí participan parecen encontrarse muy a gusto con el tempo y con la estructura. A mí me gusta especialmente aquí el trabajo de Tommy Flanagan y de Art Taylor, que me parece que es fundamental en este corte, en el que, por cierto, si ustedes escuchan este tema, Gold Coast, verán que se prefigura claramente, en parte, por lo menos, el sonido que caracterizará a Coltrane en sesiones posteriores, con notas rápidas. De ahí yo creo la palabra, el adjetivo hipnótico que utiliza Stein en las notas. La elegancia que algunos críticos han asociado, y yo creo correctamente, a Hardin, queda patente en este disco, Jazz Way Out, que supone una buena introducción. Me parece a mí que esta es una buena puerta de entrada a la música de un hombre misterioso y hoy bastante desconocido, bastante olvidado, cuyas sesiones con Coltrane, de hecho, llegaron a reeditarse posteriormente a nombre de Coltrane o a nombre de Tommy Flanagan y no a nombre de Wilbur Hardin, a pesar de que Wilbur Hardin es el líder de estas sesiones. Pero esto contribuye quizá a que se olvide un poco a este músico, porque cuando se reeditaron algunas de estas sesiones, pues el nombre de Coltrane aparece bien grande en la portada. A veces también aparece el de Hardin, pero más pequeño, dándole menos importancia, pese a que, como digo, esta es una de las 4 sesiones que Hardin dirigió como líder. Pero la calidad innegable de lo poco que grabó, la verdad es que grabó bastante para el poco tiempo que grabó, porque realmente grabó pues 2 o 3 años como mucho, y hay unas cuantas sesiones, algunas de ellas como líder y otras pues como acompañante. La calidad innegable de lo poco que grabó asegura que merezca la pena descubrir o redescubrir a Wilbur Hardin, y no solamente como una especie de nota a pie de página cuando se estudia o cuando se escucha o cuando uno considera la discografía de John Coltrane o la discografía relacionada con Coltrane. Yo creo que Wilbur Hardin, como se ve en este disco, o se puede escuchar en este disco Jazz Way Out, y en otras sesiones lideradas por Hardin, yo creo que es un músico de un talento suficiente como para tenerlo en cuenta por sí mismo, no solamente porque haya tocado con Coltrane, a pesar de que evidentemente eso, por un lado, le ayudó, porque si se le recuerda en muchos casos, o si se habla de él en muchos casos, es porque tocó con Coltrane, pero también lo perjudicó un poco, porque se suele pensar en estas sesiones como sesiones de Coltrane, cuando en realidad el líder es Hardin. Coltrane tiene mucha presencia, pero todos los músicos aquí, incluido Hardin por supuesto, tienen mucha presencia, y es un disco desde mi punto de vista excelente. Lo único que le critico quizá es que resulta un poco breve, solamente tiene 3 temas, pero deja clara la calidad como músico, ya no solamente de Hardin, sino de todos los que aquí aparecen. Lo recomiendo, a pesar de que no siempre es fácil de encontrar este disco.
pero lo recomiendo como puerta de entrada a la música de Wilbur Harden, un músico bastante misterioso, un músico bastante olvidado, pero que merece la pena, yo creo, redescubrir. No sé si ustedes conocen a Wilbur Harden, no sé si han escuchado este disco o algún otro en el que él aparezca tocando la trompeta o el fliscorno. Si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece como músico Wilbur Harden, y si no, pues traten de hacerse con alguna de las sesiones en las que tocó con Coltrane o algunas de las sesiones que él lideró, como este Jazz Way Out. Como líder, ya digo, solamente grabó 4 y pienso que las 4 son del año 1958. Muy buena música, eso sí, en la que participa Wilbur Harden. Termino ya, soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo a finales del mes de agosto del año 2022. Mío es el copyright de este vídeo. Muy pronto podrán verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias, como siempre, por todo tipo de comentarios que puedan hacer. Sigan escuchando buen jazz, ya saben lo que dijo pues Duke Ellington también, junto con el gran Billy Strayhorn. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por los comentarios, gracias por la atención y hasta la próxima ocasión en estas impresiones sobre jazz.